Rápidamente quiero ir al tema que lo he titulado Diamante por Piedra. Y quiero que dirijamos nuestra atención a una historia bíblica que quizás muchos la conocen y que tiene una relevancia que es crucial para nuestras vidas, aunque la situación moderna de la iglesia pareciera ser diferente. Y me refiero a la venta de la primogenitura que hizo Esaú a su hermano Jacob. Génesis 25 lee de la siguiente manera la historia. Dice que volvía Esaú de cazar. Él era dedicado a la caza, dedicado a lo físico, dedicado a lo competitivo, mientras Jacob era más hogareño. Y narra la historia: cierto día Jacob preparó un guiso, y Esaú, que volvía del campo cansado, le dijo a Jacob: por favor, dame a comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Edom se refiere a que Esaú era pelirrojo. Esa parte, a eso se refiere. Y Jacob le respondió: pues véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo: ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob le dijo: pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Si alguno se está preguntando qué era la primogenitura en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en la cultura hebrea, era la bendición que se le daba al primer varón nacido, que era el que se transformaba en el mayor de los hermanos y heredaba todo lo de su padre. Pero aparte de eso, también tenía una connotación divina, de que Dios miraba a los primogénitos como una señal de autoridad y sucesión. Pero lo peor que podemos hacer al leer esta historia es pensar que no tiene ninguna relevancia en nuestro contexto actual. Es más, decir, bueno, nosotros aquí como hispanos, latinos, en Estados Unidos, nada que ver esto. Nada que ver esta historia del guisado de lentejas, del cazador que vuelve y que vende su... Nada que ver conmigo, alguno dirá. Pero la verdad es que segunda de Timoteo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y no hay ninguna historia que en realidad esté ahí de más, sino que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la historia que estamos leyendo, lo que sucedió con Esaú vendiendo la primogenitura a su hermano, nos es útil en nuestro contexto para enseñarnos algo de parte de Dios, para redarguirnos de algo, para corregirnos e instruirnos de algo que está sucediendo en nuestra vida. La historia de Esaú vendiendo la primogenitura es una lección muy poderosa que nos hace pensar en qué es lo que realmente vale para nosotros: lo pasajero, lo temporal o lo eterno. Entonces ahora lo invito a que veamos cómo esta historia se conecta con nuestra realidad y cómo podemos evitar caer en el problemazo en el que se metió Esaú. Y la primera reflexión que tengo de la historia le he titulado: no cambies lo eterno por lo temporal. La Biblia nos narra que Esaú tenía dos condiciones: estaba cansado y hambriento. Yo no sé cómo se coloca usted cuando llega a la casa cansado y hambriento. Esa es una combinación muy peligrosa. Yo le he dicho a mi esposa y ella también me dice: vengo cansada, vengo hambrienta, tuve un mal día, no me hablen. Y en esos malos días que usted tiene y yo tengo, quizás era uno de esos días también para Esaú, que venía cansado y hambriento. ¿Cuántos de los que están aquí tienen malos días? ¿A poco? No, somos 5 los hermanos, gracias por, ya somos 6. A todos los demás todos los días les va bien. Yo no digo que todos los días son divinos, pero situaciones difíciles.
pues que llegan cansados y hambrientos a la casa. Yo a veces llego con un diente de dinosaurio a la casa. Y ahí está mi esposa amada es que ella cocina tan rico. Bueno, pero el asunto es que no nos alejemos mucho de Esaú. Porque de la manera que Esaú llegó en ese momento, nosotros hemos estado ahí. ¿Y qué sucedió? Que fue cuando estuvo cansado y hambriento que menospreció la primogenitura para satisfacer lo que en ese momento necesitaba. Al parecer esa conversación de Esaú, yo siempre he pensado que quizás él la tomó como broma, porque cuando leemos, él dijo en el versículo 32, cuando Jacob le pidió la primogenitura por el plato de lentejas, él hace una exclamación bien rara y a mí me huele a broma. Él dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? O sea, ahora lo que necesito es la comida. Y hay momentos que nosotros también priorizamos erróneamente. Por mucha broma que Esaú hubiera estado pensando, el acto de despreciar lo que era la primogenitura no puede pasar por alto que es algo que jamás él iba a poder reparar. Eso me hace pensar cuántos de nosotros hemos preferido constantemente satisfacer algo físico o satisfacer el cansancio y postergar o vender o menospreciar algo que el Señor nos quiere dar, pero nos está pidiendo o demandando. Es fácil apuntar el dedo a Esaú, pero cuando nosotros somos tentados, quizás no por comida necesariamente, o quizás no porque estamos cansados, pero por otras necesidades, ¿cómo reaccionamos nosotros al decirnos, mira, yo te puedo dar este plato de lentejas, que es lo que tú necesitas, pero tú tienes que menospreciar las cosas de Dios? Yo creo que al igual que Esaú, nosotros enfrentamos situaciones similares personalmente, como familia y como iglesia. Siempre se nos están presentando platos de lentejas que tratan de sobreponerse a lo que es una vida en obediencia al Señor. Según estadísticas del grupo Barna, el 64% de los jóvenes cristianos han dejado la iglesia citando una falta de relevancia y una desconexión con las enseñanzas bíblicas como razones principales. O sea, se sienten que lo que se está viendo ahí ya no es relevante ni tiene conexión en su contexto, con lo que él está viviendo, en su colegio, en el trabajo, con los familiares, como que no hay una conexión entre lo que la Biblia, entre lo que el predicador expone y la realidad de ellos. Y es interesante, ¿cómo puede darse esto? ¿Cómo puede darse la sensación de que Dios está hablando en un lenguaje que a mí no me sirve? ¿Cómo podemos decir, igual que Esaú, ¿y para qué me sirve la primogenitura si lo que ahora yo necesito es comer? Según el teólogo británico C.S. Lewis, dijo algo que ocurre mucho en nuestras iglesias, y es que la búsqueda de lo temporal nos puede apartar de lo eterno. Mire qué interesante y profunda esa reflexión. La búsqueda de lo temporal puede terminar apartándonos de lo que es eterno. Y también escribió, estamos como iglesia en una batalla por mantener lo eterno, pero en nuestra vida cotidiana. O sea, necesitamos aprender a mantener lo eterno, pero en lo que no es eterno, que es la vida terrenal. Y todo eso en nuestro contexto hispano se refleja en el crecimiento del pensamiento secular aún dentro de la iglesia. Cuando se escuchan las ofertas repetitivas dentro de la comunidad cristiana moderna, que trata de decir, aquí hay un plato de lentejas, deja de valorar tu primogenitura. Llamémosle primogenitura a cualquier demanda que el Señor hace o petición que el Señor hace. Siempre ahora hay una oferta de lentejas para que nosotros también digamos, bueno, me sirve más esto que esto otro. Lo práctico me sirve más.
Y eso es algo generalizado. Muchas veces hasta cuando se trata de votar en una elección presidencial, decidimos darle el voto a lo que nos conviene más como inmigrante y los principios bíblicos quedan de lado. Todos hemos recibido platos de lentejas vendiendo nuestra primogenitura en algún momento. Los platos modernos de lentejas son las ideologías que van en contra de la naturaleza que Dios ha creado por Él mismo para nosotros. Los platos de lentejas modernos son los que prometen incluir a todos, ser una iglesia muy inclusiva, pero terminan excluyendo al Dios de la iglesia, que es el que dicta las cosas como deben ser y no el hombre crea su propia alternativa o forma de ver la vida, el evangelio, las parejas, el contexto en que se debe desarrollar el hombre y la mujer. Todo eso es un plato de lentejas que se le ofrece a cada uno y uno dice, bueno, me sirve más caerle bien a las personas y estar bien con ellos que estar bien con Dios quizás. Y en ese momento recibimos el plato de lentejas. Bueno, yo quiero ser inclusivo, me voy a tragar lo que tú estás diciendo. Hoy las influencias culturales, incluso dentro del ambiente hispano, están desafiando constantemente nuestra fe. La popularidad de los medios de comunicación, el entretenimiento, siempre están promoviendo valores que van en contra de los principios cristianos. Otro plato de lentejas que nosotros todos los días vemos que se nos presenta, donde hasta en canales para niños se están presentando platos de lentejas que están pidiendo que vendamos nuestros principios bíblicos. El problema es que, según la estadística, los jóvenes, el 64% de los jóvenes se van porque dicen que hay una falta de relevancia y desconexión en la iglesia y sus enseñanzas. ¿Pero por qué está sucediendo eso? Porque cuando comenzamos a comer el plato de lentejas que nos da el mundo, ya no nos sentimos conectados con Dios y ya no tiene relevancia lo que dice la Biblia. Cuando nosotros comenzamos a comer los platos de lentejas que nos ofrece el mundo, ya no tiene mucho sentido estar en la iglesia y escuchar la palabra del Señor y entender que la misma palabra dice, mirad cuán bueno y cuán precioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No porque ya me comí el plato de lentejas que me dice, tú puedes tener tu propia religión y tu relación con Dios en tu casita. La iglesia es un lugar de hipócritas. Si usted ya se comió ese plato, entonces a usted no le va a valer lo que la Biblia ya está diciendo, porque entró a disfrutar el plato de lentejas. Si asentamos un plato de lentejas en vez de la presencia de Dios en nuestras vidas, todo lo que se hace dentro del evangelio se transforma hasta ridículo. Mira la hermana, mira, okay, parece tontita levantando las manos, que se coloca así. Miren la cara como se coloca. Mira, y el pastor y el hermano. Ya nos comimos ese plato de lentejas, en el cual lo que se ve cool, lo que está de moda, como debiera ser, lo dicta cualquier otra cosa que un corazón quebrantado. Cuando hay un corazón quebrantado, cuando hay un corazón que se está derramando al Señor, uno tiene que guardar silencio. Cuando hay un corazón adorando al Señor, jamás debemos tomar la posición que tomó la esposa de David, que dijo, tú estás haciendo el ridículo frente a todo el pueblo de la forma que danza, mostrándote. Y David le dijo, mira, para un poquito. Por alabar al Señor, más ridículo soy capaz de hacer. Muchas veces en la iglesia, mis hermanos, cuesta exponer la palabra del Señor porque cada uno tiene en su auto o en su casa su platito de lentejas, donde ha estado sacándole cucharadas a otras ideologías, a otras líneas de pensamientos. Pero gracias al Señor, los días viernes solamente llegan los que están hambrientos de la palabra del Señor. Porque ustedes podrían estar quizás en un parque o en un restaurante o en la casa descansando
como quiera que se llame su plato de lenteja alternativo, pero han preferido buscar la presencia del Señor. Y yo le ruego al Señor que bendiga la vida de cada uno en este lugar, porque la oferta es diaria, la oferta llega todas las mañanas, todas las tardes, y está tratando de decirte: no valores la presencia de Dios, valora más lo que es rápido y necesitas. Por eso el apóstol Pablo nos advierte en Romanos 12: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En otras palabras, no acepten los platos de lentejas modernos. Si les toca pasar hambre en lo físico, pongan primero las cosas espirituales, porque lo demás vendrá por añadidura, créanlo. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amada iglesia, un plato de lenteja puede verse bueno, agradable y perfecto, pero después de 5 o 10 minutos se acabó, se finí, y ya nunca más va a tener beneficio en su vida. Pero la presencia del Señor, la bendición del Señor, el favor de Dios es algo que va a perdurar aún después del hambre, aún después de una noche, aún después de una enfermedad, aún después del problema. La presencia del Señor es lo que nosotros debemos valorar, así como Jacob valoraba la primogenitura, que estaba dispuesto a darlo todo para arrebatársela a su hermano. El problema es que hoy en día muchos aceptan pegarle unas cucharaditas al plato de lenteja moderno porque le da vergüenza. Me da vergüenza que me sepan que soy cristiano. Y siempre le he dicho, lo peor que puede hacer el ser humano es avergonzarse de su Creador y de su Salvador. Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aún con temas de justicia nosotros comemos el plato de lentejas, cuando nosotros no podemos llegar a ser nunca más misericordiosos que Dios. Inténtelo y le va a ir mal. Cuando Dios estipula algo, es por el bien de la creación que Él creó. Él tiene el owner's manual, el manual del manufacturador, que es la Biblia. Y si la Biblia dice es por la derecha y nosotros aceptamos por la izquierda, entonces ya estamos actuando como Esaú, desvalorando lo que Dios dice, lo que Dios valora. Al final del día todo se reduce a qué es lo que valoramos más. Y por eso el título le colocaba: diamante por piedra. El evangelio de salvación, el evangelio de las buenas nuevas, es el diamante más precioso del universo. Y un diamante en sí podemos decir que no me sirve para comer, no me sirve para educarme, no me sirve. Solamente el diamante tiene valor en sí, según el que se lo da el valor. Pero cuando nosotros despreciamos las cosas de Dios por un plato de lenteja, es como dejar ese diamante que tenemos por un pedazo de piedra que nos ofrece cualquier persona. A mí me da cosita en mi corazón cuando veo que mis hijos, chicos, todavía no entienden el valor de los billetes. Y ellos pueden tener un billete de 100, un Benjamín, ¿no? Y uno va y le muestra 10 billetes de $1. Mira, y le dice: ahora vas a tener 10 billetes, y se lo cambian a uno y quedan contentos. Así es el enemigo. ¿Tienes hambre? Sí, mira este platito de lenteja. Mira qué rico está ahí, con cilantro está arribita. Y las cosas espirituales, que son tan profundas, las cosas espirituales son las del creador del universo, la tierra y todo ser viviente, quedan desplazadas a segundo y tercer nivel. Tenemos el diamante del evangelio, pero constantemente lo intercambiamos por pedazos de roca sin valor. Quizás la roca que nos muestran está de moda. Mira esta roca de colores.
Está muy, muy de moda. Dame tu diamante y te doy esta roca de colores. Y entregamos el evangelio con su verdad incambiable. Y comenzamos a cucharear ese plato de lentejas. La invitación de hoy sigue siendo la misma que enfrentó Esaú. Cambia lo eterno por lo temporal. Tienes una necesidad, yo te la suplo. Olvídate de lo que realmente es importante, porque en la escala de valores que yo te presento, que es la de Esaú, él mismo dijo: ¿de qué me sirve la primogenitura si lo que tengo es hambre? Así algunos dicen: ¿y de qué me sirve esperar en el Señor si lo que yo tengo es ganas de casarme? Y ahí agarran al primero que se cruza. ¿De qué me sirve esperar en el Señor y meterme en las cosas del Señor si lo que yo quiero es triunfar en la vida? Y ahí dejan botada la relación con el Señor, las cosas del Señor, la iglesia, que es el llamado de todo cristiano a ser parte, por un plato de lentejas. Debemos tener cuidado de no dejar que estos platos de lentejas modernos desvíen y desvaloren nuestra relación con Dios, que al final del día es lo único que importa. Mire, si yo le preguntara hace 10 años, usted comió un plato de lentejas bien rico, ¿se acuerda? Está loco el pastor, ¿no? Pero si yo le dijera hace 10 años, el Señor tocó su corazón de una manera increíble, que usted sucedió esto y esto, probablemente usted se va a acordar de cómo Dios la tocó ese día, si fue algo especial. Mis hermanos, los platos de lentejas es algo que no podemos contextualizar a lo que significa en el momento que nosotros estemos frente a la presencia del Señor y el Señor diga: ¿por qué preferiste eso en vez de a mí, en vez de mí? ¿Por qué en vez de enfocarte en mi palabra, te enfocaste en la palabra de ellos, o de él, o de ella? Por la necesidad, Señor, por la necesidad, no confiaste en mí. Eso me lleva a la reflexión número 2, que dice: el dolor de las decisiones impulsivas e irreversibles. Fíjese que lo interesante de esta historia de Esaú es que al darse cuenta que había cometido un error, o sea, después de quedar saciado, porque nosotros nos arrepentimos después de que estamos con la pancita llena. Después de que cometimos el acto que nos sació, ahí comenzamos a pensar. Y Esaú trató de reparar el error con lágrimas, con llanto, con arrepentimiento. ¿Pero qué pasó? Ya era muy tarde, porque hay errores que son irreversibles. Hebreos 12 dice: que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Alguno puede decir: ay, no, si el Señor siempre da segundas oportunidades. No, a mí no me va a pasar eso, porque si desprecio al Señor, yo mañana me puedo arrepentir. Cuidado con jugar con las cosas del Señor. O alguno dice: no, a última hora se vale también, porque el ladrón en la cruz se arrepintió a última hora. Pero ¿y qué pasa si usted no es ese ladrón? ¿Qué le pasa si usted le va como Judas, que a última hora se ahorcó? ¿Qué le pasa si usted no le sale el plan y a última hora queda igual que Esaú, o quedamos igual que Esaú, con llanto, tratando de recuperar la bendición, pero ya es muy tarde? Y esto nos debe llevarnos a la siguiente pregunta: ¿hemos aprendido de los errores que ya hemos cometido? Amada iglesia, ¿hemos aprendido de los errores que cometimos hace 5, hace 10, hace 15 años? Las lágrimas que ya hemos derramado por errores del pasado nos van a ayudar a no recibir más platos de lenteja para saciarnos en el instante. La lección que nos da la historia de Esaú es muy relevante en el día de hoy, en el contexto. ¿Por qué?
Porque hasta las personas ya no quieren ni ir a la iglesia por comenzar a comer otros platos de lentejas. Que le están diciendo, eso no vale mucho, eso no importa mucho. El congregarse ya está quedando en el pasado. El teólogo y pastor John Stott escribió: la irrelevancia de la iglesia es el resultado de un compromiso superficial con la verdad de Dios. Mucha gente que va a la iglesia no tiene ni siquiera una pizca de compromiso con la verdad de Dios. Pero los que vienen los viernes sí tienen compromiso con el Señor. Los que vienen los viernes no están en la estadística de superficialidad. Yo los coloco inmediatamente en el nombre del Señor Jesucristo, en los que aman escuchar la palabra de Dios, en los que aman la bendición, la primogenitura, el favor de Dios. Porque insisto, en un día de calor o en un día de invierno, usted podría estar en cualquier otra parte, pero está escuchando la palabra del Señor, quizás en un ambiente que ni siquiera está controlado con la temperatura adecuada. Pero eso se llama amor por la bendición y no por el plato de lentejas. Nuestras decisiones son las que demuestran nuestro compromiso con Dios. No nuestra boca. Nuestras decisiones, y volvemos a lo mismo que se ha estado ministrando. La santificación progresiva es la suma de decisiones diarias que hacemos. La pregunta es, ¿en qué se basan nuestras decisiones o en qué se basan nuestros impulsos? ¿Habrá gente impulsiva en este lugar? ¿Habrán mujeres impulsivas que no alcanzan a detener la boca antes que ya dio todo un sermón? ¿Habrán hombres impulsivos que no alcanzan a detener la mano o el pie hasta cuando ya dio el golpe? Colosenses 3 dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, refiriéndose al bautizo. Cuando uno se bautiza, lo que está diciendo, yo también participo de la muerte y me levanto como cristiano. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O sea, todo tiene que ver con lo que hay en el corazón al final del día. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amada iglesia, nos preguntamos regularmente: ¿soy una persona impulsiva? ¿Me guían mis impulsos? ¿Me meto en problemas fácilmente porque soy impulsivo? Esaú se metió en un gran problema que lo hizo llorar mucho después y lamentarse, y no se le devolvió la primogenitura porque tenía el impulso de saciar su hambre. ¿Lo podemos culpar por eso? ¿Por tener hambre? No. Cuando el Señor nos pida cuentas, la culpa que vamos a tener es por no priorizar las cosas de Dios, su presencia, su favor, estar en paz con Dios. Creo que todos tendemos a pensar como Esaú, de vez en cuando por lo menos, y a veces tomamos decisiones livianamente. En la comunidad hispana se está viendo una lejanía gradual de la fe, y esto tiene que ver con las influencias de culturas que no son cristianas. Las decisiones impulsivas de nuestra vida espiritual, tales como adoptar modas pasajeras o comprometer los principios bíblicos porque los demás lo hacen, entonces tiene que estar bien. En mi tiempo era más fácil. Cuando yo iba a decirle a mi papá que quería hacer algo porque mi amigo lo hacía, mi papi me decía una locura: y si tu amigo hace tal cosa, tú también lo haces. Y yo decía: ay, nunca, papá, nunca voy a hacer eso. Hoy en día, la moda, la tendencia, la está colocando la sociedad. Una sociedad que se basa en platos de lenteja. Es más, yo creo que la sociedad no cristiana es un plato de lenteja gigante que está siempre servido. Y la prueba sigue siendo la misma para nosotros. Tenemos un corazón de Jacob que es capaz de llegar a hacer todo por la bendición de Dios,
¿O tenemos un corazón de Esaú que se vende a la primera necesidad física que tenga? Si hay alguien que aprendió de sus errores y de sus decisiones impulsivas, fue el propio rey David. Y terminó escribiendo lo siguiente, fíjese, Salmo 84:10. Mire qué lindo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, o sea, como servidor, que habitar en las moradas de maldad. Lo que está diciendo él es: antes yo era impulsivo y tomaba malas decisiones y no valoraba estar en la presencia del Señor como ahora lo valoro. Hubieron momentos en que me serví platos de lentejas y caramba que sufrió el rey David. Caramba que Dios, aunque lo perdonó a él, la violencia jamás se apartó de su familia, en sus hijos, en su esposa, en su reino. Eso me lleva a la tercera reflexión y final, que es: ¿en qué vemos riqueza y valor? Si yo le preguntara ¿qué es lo que más valora usted en la vida?, ¿qué me diría? ¿Mis zapatos Gucci? ¿Mi auto? ¿Mi carro? ¿Mi casa? ¿Qué es lo que más valora? ¿Qué es lo que más tiene riqueza según su concepto? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué Jacob veía tanto valor en la primogenitura y por qué a Saúl no le importaba? ¿Cómo era ese balance entre dos hermanos, que uno era fanático por la bendición de Dios y el otro lo menos que le importaban eran las cosas de Dios? La respuesta es sencilla, porque sea como sea, habrá sido mentirosillo Jacob, habrá sido medio revoltón, medio estratega para salirse con la suya, siempre tenía como finalidad acercarse más a Dios, tener el favor de Dios. Jacob sabía que la primogenitura lo podía acercar más a Dios y esa era su pasión. ¿Por qué la gente llega a la iglesia cuando hay lluvia? Porque tiene pasión por Dios. ¿Por qué la gente llega a la iglesia cuando hay un sol que está quemando fuerte? Porque tiene pasión por Dios. Y no estoy hablando de nuestro contexto donde aquí no se sufre, estoy hablando de los contextos donde sí se sufre por llegar a la casa de Dios cuando hay frío o calor. ¿Por qué la gente se esfuerza tanto caminando, preparando de un día para otro el viaje a la iglesia, el viaje con la congregación? Porque valoran la presencia de Dios. ¿Cuándo nosotros perdemos ese valor? Cuando dejamos de mirar a Dios como nuestro amado o como nuestra amada. Recuérdese cuando tenía la cita con el príncipe azul o la princesa azul. Y los días se hacían eternos para que no llegara ese encuentro. ¿Se imagina que sintiéramos eso mismo por estar en la presencia de Dios de manera congregacional? Ya no aguanto las ganas de estar alabando, adorando un día viernes con mi congregación. Y le aseguro que para ese viernes va a llegar un plato de lentejas que se le va a ofrecer. Ah, pero hombre, tú me dijiste que tenías ganas de esto. Mira, yo te tengo entradas para el concierto. Yo te tengo un gift card. Lo puede utilizar el viernes. Usted colóquele como usted quiera. La pregunta es: ¿en qué vemos riqueza y valor nosotros? La primogenitura que Saúl despreció era una herencia muy importante. Porque según el Antiguo Testamento era el traspaso del favor de Dios y del favor de su papá al primer varón nacido. En el contexto en que estamos nosotros como iglesia moderna, nuestra herencia se llama Cristo. Nuestra herencia eterna se llama Cristo y todo lo que recibimos por Cristo y a través de Cristo es eterno, no es temporal. Entonces, cuando ahora contextualizamos lo que vivió Esaú y Jacob, nos vamos a dar cuenta de que con normalidad muchos prefieren platos de lentejas modernos a que recibir la bendición de Jesucristo.
Cuando Él dijo, mi paso dejo, mi paso doy, yo estaré con vosotros. Cuando Él dice que su presencia va a estar con nosotros, ¿realmente estamos actuando con decisiones que rechazan platos de lenteja? ¿O estamos adoptando? ¿Qué tal si, alguno dirá, pastor, ¿y qué tal si Esaú se come la mitad del plato y le dice la mitad de la primogenitura para ti y la mitad para mí? Tampoco funciona así. Porque no se puede estar con un pie adentro y un pie afuera. O eres frío o caliente. Pero mientras seas tibio, te vomitaré de mi boca. La falta del deseo de Dios, del favor de Dios, queda expuesto a través de una investigación de Life Research que probó que en los últimos años la asistencia a la iglesia ha disminuido y ha aumentado el número de personas que se identifican como los nones. ¿Y quiénes son los nones? Son los que no están afiliados con ninguna religión. Y fíjese que hay mucho cristiano o ex cristiano que se le vendió un plato de lentejas y termina diciendo yo no voy porque ahí me hicieron esto, o vi esto, son hipócritas aquí y allá, y caen en la trampa de alejarse de la presencia del Señor y la búsqueda de las cosas del Señor. El pastor y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer advirtió que la gracia, esto me encanta, ponga atención, con esto cerramos. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Amada iglesia, ¿cuánto costó nuestra salvación? Ay, sí, ya sé, pastor, ¿para dónde va? Jesucristo muriendo en la cruz, desangrándose, sí, ya sabemos. ¿Tiene idea de lo que está diciendo? Porque yo, aunque trato de contextualizarlo cada vez, me dan ganas de desmayarme cuando pienso que el creador del universo desciende para ser crucificado, solamente para que no nos quepa duda de que nos ama. Y hoy en día, la gracia barata, ¿cuál es la gracia barata? Ese evangelio, esa fe que no compromete nada, que cree en todo y no cree en nada. Que uno le dice, bueno, ¿y tú por qué? ¿Por qué vas a la iglesia? Y no saben qué contestar. Bueno, ¿y tú qué has aprendido de la Biblia? Bueno, sí, eso. ¿Y tú por qué eres salvo? ¿Qué me puedes decir de la doctrina de la salvación? Dios nos ama a todos. Y salen con unas barbaridades y no saben describir la gracia de la cruz. La gracia de la cruz significa que el Creador se deja clavar en dos árboles que Él clavó, que Él creó, que es una cruz, para demostrarnos que Él nos ama hasta ese punto. Pero el mundo siempre va a tener un plato de lentejas para que no entendamos la gracia, la sublime gracia, lo lindo que es poder pedir perdón con arrepentimiento y ser perdonados, pero ahí estamos abusando de la gracia. En América Latina está en tendencia el crecimiento de los movimientos que buscan un evangelio más acomodado, un evangelio más reposado, un evangelio más próspero, un evangelio que se centra en lo material en lugar de la verdad que dijo Jesús, que es: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niéguese su hambre, niéguese su comodidad, niéguese eso que lo va a apartar de mí, deje padre y madre y sígame. Si alguno ama más a su padre y a su madre, no es digno de mí. Mire qué palabra fuerte dice. Eso está fuerte, pero a veces por un plato de lentejas dejamos al Señor. Esaú vio riqueza y valor en un plato de lentejas porque eso es lo que necesitaba, comer. Vuelvo a repetir, ¿dónde nosotros vemos riqueza y valor? La riqueza y valor está en tener una relación con nuestro Creador y Salvador. ¿Cuántas parejas casadas hay aquí? ¿Le interesa tener una buena relación con su cónyuge o le da lo mismo vivir con él peleado? Usted y yo sabemos que lo más lindo es que haya paz en la casa. Y lo peor en un hogar es estar peleado con el cónyuge. ¿Y por qué mucha iglesia pasa peleado con Dios? O mejor dicho, ignorando a su esposo, al esposo de la iglesia que es Dios, Jesucristo.
la riqueza y valor de una relación con nuestro Creador y Salvador es nuestro mayor tesoro, ya que tiene una trascendencia eterna y no es como un plato de comida que me satisface por 10 minutos quizás. Dígame lo que más le gusta, pero también dígame cuánto tiempo dura eso. Dios es eterno. Nuestra vida con Él es eterna. Llegará el día en que todos nosotros, probablemente de aquí a 90 años, todos vamos a estar bajo tierra. Toda esta iglesia que está aquí va a estar bajo tierra 90 años. Y ahí vamos a seguir disfrutando la presencia de Dios. Ahí va a tener sentido haber rechazado lo que en ese tiempo dijo, pero ¿cómo puedes rechazar eso? No vayas tanto a la iglesia, no te hagas fanático, no te hagas fanática, tienes que disfrutar la vida. Después nosotros vamos a disfrutar, como Él dice, voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y Él enjugará toda lágrima. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué nos esforzamos por estar en la iglesia? ¿Por qué nos esforzamos por apoyar a la iglesia, apoyar la obra del Señor en todo sentido que podamos? Simplemente porque amamos la presencia de Dios, amamos el favor de Dios y amamos la relación que tenemos con Dios. Yo no le desearía a usted que se casara con una persona que no valorara su corazón. ¿Por qué desvalorar el corazón de nuestro Dios entonces? Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Todos los tipos de lentejas, todos los restaurantes, todas las ofertas, la juventud, la energía, la belleza, todo va a pasar. E incluso, aunque usted guarde una ropa o un zapato que le gusta, se coloca viejo igual. Yo no sé cómo pasa eso. A mí me gustaría que se conservaran nuevecitos, pero no pasa. Todo se gasta. Parece que el oxígeno se lo come a través de los años. Pero hay algo que no pasa. Tenemos cierta cantidad de viernes para reunirnos antes que partamos a su presencia. Tenemos cierta cantidad de domingos para reunirnos como congregación antes de que pasamos a su presencia. Tenemos cierta cantidad de tiempo para orar una semana. Cierta cantidad de tiempo para conversar con nuestros hijos del Evangelio, para leerle historias, para comentar con ellos pensamientos bíblicos, para inculcar y sembrar los principios bíblicos. Todo eso se está acabando. Pero hay algo que no va a acabar y que no va a pasar. Y es la palabra del Señor la que está siendo expuesta frente a ustedes, porque el cielo y la tierra con todos sus lujos y placeres van a pasar, pero su palabra no pasará jamás. Entonces, ¿cuál es la conclusión del día de hoy? ¿Estamos cambiando lo eterno por lo temporal? En otras palabras, ¿estamos comiendo platos de lenteja y despreciando la bendición de Dios? Saciándonos por el instante, pero después llorando como Esaú al darnos cuenta de que no deberíamos haberlo hecho. ¿Somos impulsivos? ¿Estamos pagando continuamente las consecuencias de nuestras decisiones impulsivas porque agarramos ese plato de lentejas sin ni siquiera pensar? Y tercero, ¿qué es lo que realmente vale en tu corazón? Y es fácil darnos cuenta de eso. Escúcheme hablar a mí y escuche hablar a la otra persona y vas a ver que de la abundancia de lo que esa persona valora en el corazón, habla su boca. Diamantes por piedras. ¿Cuántos de nosotros queremos siempre escoger la presencia del Señor antes que escoger algo que sabemos que nos va a hacer llorar quizás a corto plazo, más de lo que nosotros creemos? Pongámonos de pie, por favor.